Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. En esta ocasión vamos a realizar la segunda práctica de Excel utilizando para ello plantillas preestablecidas. En este caso tenemos acá un archivo con el nombre actividad 2, en el cual tenemos dos tablitas de las cuales vamos a calcular fórmulas. Vamos a utilizar fórmulas como por ejemplo promedio, también la fórmula de suma, y vamos a ir configurando de tal manera que el formato se modifique. De esta forma también conozcamos las diversas herramientas que podemos utilizar aquí en Microsoft Excel. Para aquello, recuerden que tenemos las hojas de instrucciones que pueden encontrar en la plataforma de la institución, o de pronto, si lo desean, podemos compartirlas en la descripción del video, siempre y cuando me lo pidan en los comentarios. Muy bien, vamos a comenzar entonces. En el primer punto nos pide que vamos a guardar este archivo, ¿sí? Entonces ustedes en casa, en sus equipos, lo van a guardar en el lugar que ustedes crean conveniente, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Presionamos en la pestaña archivo, elegimos guardar como, examinamos en el equipo y, por ejemplo, yo lo voy a guardar directamente en documentos con el nombre. Le vamos a agregar el nombre, eso sí, familias y especies. Con el nombre familias y especies. De esta manera. Sí, siempre y cuando tengamos en cuenta que al momento de guardar hayamos elegido la opción libro de Excel, ¿sí? Para que sea compatible con las diversas versiones de Office. Pulsamos en guardar y listo. Recuerden que para verificar que se haya guardado correctamente, en la barra de títulos va a aparecer el nombre que recién le hemos ubicado, que le hemos agregado o asignado. Bien, en el siguiente punto nos pide lo siguiente. Nos pide que vamos a eliminar el contenido de la celda A2. Esta parte de aquí vamos a suprimir, ¿sí? Lo que está guardado en la celda A2. Y luego vamos a insertar en la parte superior de la hoja una forma básica de nombre bisel. Entonces, para aquello, también vamos a aplicar un relleno de color azul y colocarla de tal forma que abarque el ancho de las columnas A, B, C y D y el alto de las filas 1, 2, 3 y 4. Ya, este es el punto número 44. Por ende, lo que vamos a realizar será lo siguiente. Nos dirigimos a la pestaña Insertar, luego escogemos la alternativa Formas y acá en Formas Básicas vamos a elegir la forma bisel, que es esta de aquí, y luego la vamos a dibujar de tal manera que ocupe desde la celda A1 hasta la celda, bueno, sería celda A4 hasta la celda D4, que ocupe todo este espacio de esta manera. Entonces, con eso hemos realizado el punto número 44. En el punto siguiente, que es en el número 45, nos pide que a esta forma le vamos a cambiar de estilo, le vamos a cambiar también el efecto. Entonces, para lo cual vamos a aplicar un efecto de forma de tipo reflexión y escoger la opción semirreflejo de desplazamiento de 4 puntos. Entonces, aquí en efectos de forma vamos a escoger reflexión y vamos a escoger la alternativa que diga semirreflejo desplazamiento de 4 puntos. En este caso, como el nombre lo indica, se refleja parcialmente en la parte de abajo. ¿Ya? Entonces, con eso cumplimos con el punto número 45. En el punto número 46 me pide lo siguiente. Dentro de esta forma yo voy a agregar el texto familias, géneros y especies terrestres. Entonces, para esto vamos a dar clic derecho, escogemos modificar texto y aquí vamos a escribir, entre comillas, el texto familias, géneros y especies terrestres. Cerramos comillas y listo.
Además, nos pide en el mismo punto número 46 que procedamos a cambiar el tamaño de la fuente a 14. Entonces vamos a inicio y acá vamos a aumentarle el tamaño de fuente a 14 de esta forma. Y luego regresamos a la pestaña formato y en los estilos de WordArt vamos a escoger cualquier estilo. Y bueno, primero vamos a escoger el estilo. Yo voy a escoger, por ejemplo, este de aquí. Ya, pero queda al propio criterio. Una vez que hemos elegido el estilo, vamos a aplicar efectos de texto seleccionando reflexión y escogemos reflejo total desplazamiento de 8 puntos. Entonces, aquí en estilos de WordArt, escogemos efectos de texto, escogemos reflexión y vamos a escoger el que diga reflejo total desplazamiento 8 puntos, que es este que está aquí. ¿Ya? Y veamos cómo se refleja todo el contenido, es decir, todas las palabras se ven reflejadas. Y por último, en este mismo punto, vamos a escoger nuevamente en efectos de texto, elegimos transformar y vamos a escoger una opción que diga desinflar parte superior. Creo que es este de aquí, perfecto, desinflar parte superior. Y observamos que en este caso se modifica, ¿ya? Se modifica el texto y ocupa todo el espacio de la forma. Además, a esta forma vamos a cambiarle el estilo, vamos a escoger el estilo negro oscuro 1. Efecto intenso negro oscuro 1, que es este de aquí. ¿Ya? Nos quedaría de esa forma, que se ve bastante llamativo, la verdad. Ahora, en el siguiente punto, que es en el número 47, vamos a proceder a calcular el total, es decir, la suma de cada una de las columnas utilizando la función respectiva, tanto de la tabla 1 como de la tabla 2. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la palabra total, lo que quiere decir que vamos a encontrar aquí la suma de cada una de los valores que están en estas columnas. Entonces, por ejemplo, para aquello tenemos dos opciones, recuerden. La primera es escribir la fórmula desde la barra de fórmulas. O la segunda es que vayamos a la pestaña fórmulas. Y aquí vamos a escoger en la sección biblioteca de funciones el grupo autosuma. Si escogemos suma y de esta forma. Cuando escogemos esta función, automáticamente se nos va a marcar el rango. ¿Ya? Luego debemos verificar que el rango sea el correcto y pulsamos Enter. De esta manera encontramos el total. ¿Ya? Entonces, de esta forma. Luego aquí, por ejemplo, hacemos lo mismo. Nuevamente escogemos la función suma o autosuma, que es lo mismo. Pulsamos Enter. Y acá también vamos a hacer lo mismo. Listo, verificamos que el rango esté correcto y pulsamos Enter. Ahora, con eso cumplimos el punto número 47. En el punto número 48 vamos a realizar la misma acción calculando el total de cada una de estas columnas. De la misma forma lo vamos a hacer. En la pestaña fórmulas vamos a dar clic en autosuma, verificamos que sea el rango correcto, pulsamos Enter. Entonces acá no hay ningún problema porque es una función bastante sencilla que ya conocemos cómo realizar. Con eso cumplimos el punto número 48. En el punto número 49 me pide que escriba el texto en la celda A15, escriba la palabra promedio y luego vamos a calcular el promedio obviamente de cada una de las columnas. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a escribir de preferencia en mayúsculas la palabra promedio, ¿ya? Y luego voy a calcular el promedio de cada una de estas columnas. ¿Cómo lo hago? Desde el mismo grupo de autosuma, vamos a dar clic acá en las opciones y escogemos la opción promedio. Recuerde que usted para esto previamente debe tener claro y seleccionada la celda en la cual quiere que la fórmula aparezca. Entonces, como tengo seleccionada la celda que está frente a la palabra promedio, entonces ya puedo ingresar acá a la pestaña fórmulas, escojo autosuma, bueno, en las opciones, y voy a elegir la función promedio. Eso sí, tengamos en cuenta que acá debemos modificar el rango porque el promedio no lo vamos a tomar con el valor total,
simplemente con los valores anteriores. Entonces marcamos nuevamente con el mouse directamente el rango. Recuerden, un clic sostenido, marcamos la primera celda y con un clic sostenido nuevamente arrastramos hasta el lugar correspondiente. Entonces pulsamos Enter y listo. Acá vamos a hacer lo mismo, escogemos nuevamente promedio, vamos a seleccionar el rango correcto otra vez y pulsamos Enter. Y acá vamos también a hacer lo mismo, nos ubicamos en la celda correcta, escogemos entre las opciones de autosuma, escogemos promedio, corregimos el rango solamente hasta la celda de 13 y pulsamos un Enter de esta forma. Con eso cumplimos el punto número 49. En el punto número 50 va a ser lo mismo. Bueno, en relación a que en esta tabla también vamos a calcular el promedio de la misma forma que lo hicimos en la tabla anterior. Entonces, para aquello, escribo nuevamente acá promedio, esta vez en la celda A28. Y acá vamos a calcular también el promedio de cada una de estas columnas, recordando que el rango en este caso va a ser hasta la fila 26. Es decir, será el rango desde la celda B20 hasta la celda B26. Pulsamos Enter y listo. Acá también vamos a calcular el promedio nuevamente, marcamos el rango correcto, pulsamos Enter. Y finalmente, con la última columna hacemos lo mismo, marcamos el rango correcto, pulsamos Enter. Hasta ahí tenemos el punto número 50. En el punto 51 me pide que marque el rango de celdas desde la celda, son dos rangos diferentes. El primero será desde la celda B15 hasta la celda D15, que será esto de aquí. Ya marcamos el primer rango. Y el segundo rango desde la celda B28 hasta la celda D28. Ahora recuerde, para marcar los dos rangos al mismo tiempo, una vez que tengo marcado el primero, presiono la tecla Control y ya puedo marcar el segundo rango sin que se me desmarque el primero. De esta manera. Y luego, recuerde que este es el punto 51, seleccione la ficha de inicio. Ok, le vamos a cambiar el formato a estas celdas. Para aquello vamos a la pestaña Inicio. Y acá en la sección número, está asignado general, vamos a escoger la alternativa número con 2 decimales de esta forma. Además de eso, vamos a proceder a alinear al centro y también vamos a centrar. Por último, le vamos a agregar negrita de esta forma. ¿Ya? Una vez que hayamos cumplido con esas acciones, hemos terminado con el punto número 51. Ahora, en el punto número 52, me pide que a esta hojita en la cual estoy trabajando, le vamos a cambiar el nombre de la hoja y le vamos a ubicar especies. Entonces, para esto, acá donde aparece el nombre, le vamos a dar clic derecho y escogemos cambiar nombre. Y en vez de familias y órdenes en México, vamos a escribir el nombre especies. De esta forma, ¿ya? Damos un clic nuevamente en el espacio de trabajo y ya se ha cambiado el nombre. En el punto número 53, me pide que agregue una nueva hoja con el nombre suficiencia. Entonces vamos a agregar una nueva hoja. En la parte de abajo ustedes encuentran este signo de más, este símbolo, este icono. Vamos a dar un clic acá y se agrega una hoja nueva. Luego le damos clic derecho y vamos a escoger cambiar nombre. El nombre que va a tener esta hoja va a ser de suficiencia. De esta manera, suficiencia. ¿Ya? Perfecto. Ahora, damos un clic acá y el nombre queda agregado correctamente. En el punto número 54, me pide que en la hoja especies seleccione el rango de celdas desde la celda A6, desde aquí, desde la celda A6 hasta la celda B13. Sería hasta aquí. Y con este rango seleccionado vamos a insertar un gráfico de barra con subtipo cónico. Vamos a la pestaña Insertar, escogemos en la sección Gráficos el grupo de gráficos que sea de barras, que es este de aquí.
Ahora, si bien, por ejemplo, en esta versión de Office que yo tengo, que es 2013, no aparece este gráfico cónico, el subtipo cónico en el grupo de gráfico de barras, entonces, por ejemplo, voy acá a desplegar más opciones de barras y acá tampoco la voy a encontrar. Entonces yo voy a escoger barra agrupada. ¿Sí? Entonces una vez que ingreso, yo escojo aquí barra agrupada y de una sola vez yo voy a escoger acá este estilo que tiene ya las barras con colores diferentes. ¿Ya? Voy a seleccionar este de acá y voy a pulsar en aceptar. De esta manera he insertado un gráfico en función de el rango que tenía seleccionado. De esta manera. ¿Ya? Con eso cumplimos el punto número, con eso cumplimos el punto número 54. En el punto número 55 me pide que mueva a este gráfico a la hoja que contiene el nombre suficiencia. Entonces doy un clic al gráfico, le doy clic derecho y escojo la herramienta o bueno, la opción mover gráfico. Mover gráfico. Y acá voy a escoger la opción objeto en y lo vamos a ubicar en la hoja suficiencia. Pulsamos aceptar y listo. Vemos que este gráfico ya nos aparece en la hojita que creamos hace un momento, llamada suficiencia. Perfecto. Además de esto, en el punto número 55, ¿sí? Además de mover el gráfico, vamos a colocar un título. Aquí le vamos a agregar el título a esta gráfica con el nombre de demostración. Demostración de esta forma. Y también me pide que inserte la tabla de datos, coloque el nombre a los ejes, coloque la leyenda en la izquierda del gráfico. Entonces vamos a hacer lo siguiente únicamente. A ver, recuerden, si ustedes están en la versión de Office 2010, no les va a aparecer estas herramientas que están acá en la esquina superior derecha del gráfico, que es de elementos del gráfico, estilos de gráfico y filtros de gráfico. Por el contrario, si están en la versión de Office 2010, esas alternativas no van a aparecer ahí, por el contrario, van a aparecer en la parte de acá arriba en una pestaña adicional que lleve el nombre de presentación. ¿Ya? Entonces ahí usted va a realizar todas esas acciones. Pero si usted maneja o tiene instalada la versión de Office 2013, pues lo va a hacer directamente desde esta sección. Entonces, primero, en este símbolo de más, que son los elementos del gráfico, vamos a poder observar las diferentes opciones que tenemos disponibles. Por ejemplo, vamos a mostrar títulos de ejes, ¿ya? Yo no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque acá, por ejemplo, vemos que en este estilo de gráfico ya tiene acá el nombre eje vertical con la categoría familias y ya no le voy a agregar títulos a los ejes. Eso sí, voy a mostrar las etiquetas de los datos. Eso sí, voy a marcar y voy a hacer que los datos, las etiquetas se muestren al centro, de esta forma, ¿sí? Además de eso, en el siguiente punto de este gráfico, también voy a insertar la leyenda. Si me pide que la leyenda esté ubicada a la izquierda del gráfico. Ya, entonces, aquí encontramos la opción de leyenda. Le marcamos acá y podemos mostrar esa leyenda. Sí, esa leyenda puede ser mostrada. Puede ser a la derecha. ¿Sí? Puede ser también arriba, a la izquierda. Ya, entonces, según la indicación, me pide que esta leyenda esté ubicada a la izquierda del gráfico. De esta manera. ¿Ya? Y también me pedía que muestre una tabla de datos, que sería básicamente esa tabla. Pero observe cómo el gráfico cambia. Entonces, yo no le voy a mostrar la tabla de datos porque básicamente ya no hace falta, porque tengo acá la leyenda y además tengo cada una de las barras, el dato, el valor específico de cada una de ellas. Bueno, entonces, bueno, tenemos bulla por acá. Es una zona bastante comercial. Ya, por ende, siempre van a escuchar bulla de pronto en mis videos. Bueno, no hay ningún problema. Ahora, siguiendo en el punto número
56 me pide que a cada barra del gráfico seleccione un color diferente de relleno, pero como habíamos elegido ya un estilo que tenga las barras con diferentes colores, pues ya no hace falta el punto número 56, porque ya está. Bueno, antes de pasar, yo también voy a elegir acá en la pestaña diseño un estilo diferente, por lo general el estilo 7 y el estilo 3 son muy agradables a mi criterio y yo le voy a ocupar, por ejemplo, el estilo número 7 y bueno, acá se nos movió un poquito la leyenda, ¿sí? La voy a ubicar a la leyenda nuevamente donde estaba, en la izquierda. Así va a quedar mi gráfico. Perfecto. Muy bien. Ahora, en el punto número 58, me pide que me dirija nuevamente a la hoja especies y acá voy a seleccionar el rango de celdas desde la celda A6 hasta la celda D15. A6 hasta la celda D15, sería hasta aquí. ¿Ya? Y vamos a aplicar un estilo de tabla oscuro 11. Entonces, en la pestaña inicio, escogemos acá en la sección estilos, dar formato como tabla, y vamos a escoger en el grupo oscuro, vamos a escoger el estilo oscuro 11, que es el último que está acá. Estilo de tabla oscuro 11. Acá nos va a mostrar el rango para confirmar que sea el rango específico para aplicar el estilo. Y, por ejemplo, acá de una sola vez vamos a pulsar aceptar. Ya nos quedará de esta forma. En el siguiente punto nos pide que vamos a eliminar o vamos a quitar los filtros. Recuerden que los filtros son estos de aquí que nos permiten mostrar o ocultar ciertos datos específicos. Y para poder quitarlos, yo prácticamente me dirijo a la pestaña Inicio. En la última sección de modificar encuentro la herramienta Ordenar y Filtrar y voy a desactivar la opción Filtro que está aquí. De esta manera. Y listo, ya hemos eliminado la opción filtro. Ahora, en el siguiente punto, que es en el 60, en la hoja especies proceda a crear un estilo de celda con el nombre que contenga lo siguiente. Vamos a la hoja especies, estamos aquí, y vamos a crear un estilo. Acá en la misma pestaña inicio, en la sección estilos, acá voy a encontrar estilos de celda y voy a escoger casi al final, nuevo estilo de celda. Ya el nombre va a ser su nombre. No vaya a ser chistoso, vaya a escribir su nombre, ¿no? Literal. No escriben el nombre de cada uno. Por ejemplo, en mi caso, Wilter. Y voy a dar clic aquí donde dice formato. ¿Por qué? Porque tengo que cambiar ciertos datos. Por ejemplo, tengo que cambiar el tipo de fuente, el tamaño de fuente y también el color y color de relleno voy a cambiar. ¿Ya? Voy a dirigirme a la pestaña Fuente y aquí en Fuente voy a escoger la opción que me diga a Aroni. Ya, entonces le escribo, si no la encuentro, le escribo A-H-A-R-O-N-I. Aroni, pulso un Enter y veo que acá ya me aparece. Perfecto, nuevamente regreso a formato, le cambio el tamaño a 12. Ya, tamaño va a ser 12. También el color, me pedía que sea un color púrpura, perfecto. Y luego el color de relleno va a ser amarillo. Me dirijo a la pestaña relleno y acá voy a escoger el color amarillo. Pulsamos en aceptar. Y nuevamente aceptar. Ya no ha pasado nada, por supuesto, porque no hemos seleccionado. Simplemente creamos ese estilo. Si me dirijo a la parte de estilos de celda, voy a observar que aquí me aparece creada. ¿Ya? Pero en el siguiente punto me pide que en la hoja especies aplique este estilo que hemos creado en el paso anterior al rango de celdas desde la celda B18 hasta la celda D20. Entonces voy a marcar la celda B18 y solamente lo voy a hacer hasta la celda D19. Porque si escojo la celda número 20, ya tendría que marcar también hasta este dato de aquí, pero ya no es el caso. Entonces,
marco hasta la celda D19, simplemente estos valores, y voy a dar clic acá nuevamente en estilos de celda y escojo el estilo que había creado, ¿ya? De esta manera. Luego procedemos a centrar para que se vea mucho mejor y listo. Además, con eso cumplimos el punto número 61, ¿ya? Con eso ya tenemos el punto 61. En el siguiente paso, que es en el 62, me pide que en la hoja especies seleccione el rango de celdas desde la celda A19 hasta la celda A28, que sería hasta acá abajo. Y a este rango vamos a proceder a asignar el nombre extintos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Clic derecho, escogemos definir nombre. Si está en la versión de Office 2010, ¿cómo lo va a hacer? Pues usted marca el rango nuevamente de la misma forma, se dirige a la pestaña fórmulas y escoge en la sección nombres definidos, asignar nombre, que viene a ser lo mismo. Y el nombre que le vamos a asignar será de extintos. Ya pulsamos en aceptar y listo. Ahora, además de esto, al mismo rango de celdas que tenemos marcado, vamos a aplicar un formato de celdas de tipo énfasis 2. Entonces me dirijo a la pestaña inicio, clic en la herramienta estilos de celda y voy a escoger la que me diga énfasis 2. Ya que será esta de aquí y listo. Y luego, en el punto 63 ahora me pide que seleccione el rango desde la celda B20 hasta la celda D28, hasta aquí, y vamos a proceder a aplicar un estilo de celda de entrada. Nuevamente, estilos de celda, y aquí voy a escoger la opción que me diga entrada, de esta manera. ¿Ya? En el punto 64 me pide que desactive las líneas de cuadrícula. Entonces, para aquello me dirijo a la pestaña diseño de página, y acá en la sección opciones de la hoja, líneas de división, le voy a quitar la casilla de esta verificación, ver. Le quito y me va a aparecer de esta manera. Ya con eso cumplimos el punto 64. En el punto número 65 me pide que en la hoja especies inserte una imagen como fondo a su gusto. Desde la misma pestaña diseño de página voy a escoger la herramienta fondo. ¿Ya? Y acá, si ustedes tienen descargada ya una imagen en su escritorio, pues ya usted puede elegir desde archivo. Y por ejemplo, yo tengo, me parece que acá en imágenes, yo voy a escoger, vamos a ver acá en imágenes, ya. Bueno, voy a buscarla porque no las encuentro. Ya, bueno, aquí están. Aquí han estado siempre. Entonces yo voy a escoger la que dice, bueno, paisaje que tengo descargada ya y la voy a insertar. ¿Ya? Y quedaría de esta forma. Entonces se ve un poco mucho más vistoso. Ya con este paisaje de fondo, qué bonito se ve, ¿verdad? Un hermoso lago. Ahora, vamos a acercar un poquito más. ¿Ya? En el siguiente punto, que ya sería el punto número 66, vamos a marcar el rango de celdas desde la celda C20, desde la celda C20, desde aquí, hasta la celda C27, hasta aquí. Ojo, celda C20 hasta la celda C27 y vamos a aplicar un formato condicional a su gusto, si los valores son mayores que 20. Entonces, para aquello, marco el rango, me dirijo a la pestaña inicio y elijo formato condicional. Y aquí yo voy a escoger la opción resaltar regla de celdas y me pide que en este caso, si los valores son mayores que 20, entonces voy a escoger la opción es mayor que, ojo nuevamente, formato condicional, resaltar reglas de celdas y escojo es mayor que. Y voy a asignar un valor específico que obviamente sería el número 20.
y voy a pedir que se marque con un relleno verde con texto verde oscuro. Y acá usted puede observar cómo va a quedar. Pulsamos en aceptar y listo. Significa que si yo en este rango ingreso un valor, por ejemplo, acá en vez de 7 ingreso el 34, se va a marcar también con este formato porque está configurado de tal forma que si ingreso un valor mayor a 20, debe marcarse con el color que he elegido. En el punto 67 me pide que seleccione el rango de celdas desde la celda B20 hasta la celda D27. ¿Ya? Desde la celda D20 hasta la celda D27. Sería hasta aquí. Y vamos a aplicar una validación de datos para que solo me permita ingresar valores enteros mayores o iguales que 20. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a marcar no hasta la celda D27, voy a marcar hasta la celda D26 únicamente. ¿Ya? El rango será desde la celda B20 hasta la celda D26, sin tomar en cuenta el promedio. ¿Sí? Sin tomar en cuenta el promedio. Entonces, acá lo que voy a hacer es una validación de datos. Para lo cual, me dirijo a la pestaña Datos, escojo la herramienta Validación de datos y acá voy a permitir, según la indicación, que ingrese valores enteros. Entonces, escojo número entero, ¿ya? Y estos valores que voy a permitir ingresar deben ser mayores o iguales que 20. Entonces, acá voy a escoger en datos mayor o igual que, y el mínimo acá va a ser el número 20. Ahora también me pide que aplique un estilo de error de detener los mensajes, escriba a su gusto. Entonces voy acá en mensaje de error, que tenga este que dice detener, y el mensaje va a ser a su gusto. Entonces acá le voy a escribir en título, error de datos. Y en el mensaje de error voy a escribir ingresar números enteros iguales o mayores a 20. ¿Ya? Pulsamos aceptar. Como usted puede notar, previamente, como habían valores que son menores que 20, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si a este 2 acá le quiero cambiar y en vez de 2 quiero agregarle el número 4, como ya está configurado, me va a aparecer el mensaje error de datos, ingresar números enteros iguales o mayores a 20. Entonces tengo tres opciones, reintentar, cancelar y ayuda. Voy a pulsar en cancelar. De esta forma. Entonces, en cualquiera de estos ingreso, por ejemplo, un valor menor a 20, va a pasar eso. Pero si ingreso un número 21, me va a aceptar sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, en el punto número 68 me pide lo siguiente. Que inserte una nueva hoja con el nombre de cálculos y escriba lo siguiente. Entonces acá yo voy a agregar una nueva hojita. Ya puede estar acá ubicada al principio, al final no hay ningún problema. Y voy a dar clic derecho, cambiar nombre. Y va a tener el nombre de cálculos. Cálculos. Perfecto. Y en esta hojita me pide que escriba lo siguiente. Va a ser que en la celda A1 va a estar el nombre Chiapas. En la celda B2 va a estar el nombre cálculos. En la celda A2 va a estar el nombre familias. En la celda A3 el nombre géneros. Y en la celda A4 estará el nombre especies. ¿Listos? De esta manera. Ahora, en el punto número 69 me pide que realice los siguientes cálculos, para lo cual tendremos que utilizar la función contar.si y también la función de promedio. Veamos entonces. En la celda B2, ya nos ubicamos en la celda B2, con los datos de la hoja especies, rango de las celdas desde B7 hasta B13, cuente los valores que sean mayores a 2. Ya, perfecto. Entonces aquí vamos a escribir la función igual contar.si y abro paréntesis. Una vez que ya haya abierto paréntesis, voy a dar un clic acá en la hoja especies y voy a seleccionar el rango según lo que me indica desde la celda B7, hasta la celda B13, B7 a la B13, de esta forma.
Ya, acá arriba en la barra de fórmulas pulsamos punto y coma, le agregamos y vamos a contar cuál va a ser el criterio, los valores que sean mayores a 2. Entonces yo utilizo el símbolo de mayor que, pero eso lo voy a escribir entre comillas. Entre comillas, escribo que me cuente los símbolos o los valores que son mayores que 2, cierro comillas, cierro paréntesis y pulso Enter. Y me dice que hay 2. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Que sean mayores que 2. Está el número 4 y el número 7. Y si yo le cambio, por ejemplo, acá le pongo un 5, le ubico un 7, un 8, un 9, ¿qué va a pasar? Pues acá en esta ocasión me va a mostrar que ya hay 5 valores que son mayores que 2. En el mismo punto 69 me pide que ahora en la celda B3 voy a contar los valores que sean iguales que 2, pero del rango C7 hasta la celda C13. Entonces, igual, contar puntos, sí, abro paréntesis, doy clic en la hoja especies y voy a marcar esta vez el rango desde la celda C7 hasta la celda C13. C7, C13, arriba agrego punto y coma y el criterio esta vez será únicamente el número 2 porque me pide que cuente los números que son iguales a 2. En este caso voy a cerrar comillas, cerrar paréntesis y pulso Enter. De esta manera me dice que solamente hay 2. Vamos a verificar, aquí están los 2 justamente. Si yo agrego todos que sean 2, 2, 2, ¿qué va a pasar? Pues el valor va a ir cambiando, ¿sí? Me dice que ahora serán 5. Entonces, estos datos varían de acuerdo al valor que yo haya ingresado en este rango que es seleccionado, ¿sí? Bueno, no hay problema. Ahora, en la hoja, bueno, en el siguiente punto, me pide que, en este caso, en la celda B4, con los datos de la hoja especies, rango de celdas desde la celda D7 hasta la celda D13, calcula el promedio. Entonces acá escribo la fórmula del promedio, igual, promedio, abro paréntesis, y voy a calcular el promedio de un rango que está en una hoja diferente. Entonces, yo doy clic acá en especies, y aquí, por ejemplo, voy a escoger el rango que me indica que sea desde la celda D7, desde la celda D7 hasta la celda D13, que es este de aquí. D7 hasta la celda D13. Acá arriba voy a pulsar punto y coma, voy a agregar. Bueno, no hace falta, perdón. Aquí simplemente como es promedio, simplemente cierro paréntesis y pulso Enter. Me aparece de esta forma. Ahora, aquí, por ejemplo, no está en la indicación, pero yo voy a marcar este pequeño rango y voy a cambiar el tipo de formato como número, no general, sino como número con 2 decimales. Y quiero también que esté con negrita y que esté centrado de esta forma. ¿Ya? Y en el punto 70 me pide que en la hoja cálculos aplique un formato de celdas de tipo neutral al rango de celdas desde la A1 hasta la B3. Yo voy a escoger el rango desde la A1 hasta la B4. Estilos de celda, voy a escoger esta que dice neutral. ¿Sí? Quedaría de esta forma. Aunque no se ve tan bien que digamos, pero bueno, si deseamos le marcamos el rango desde la A1 hasta la B1. Y acá solamente a ese rango le podríamos cambiar, le podríamos agregar uno, por ejemplo, se ve mejor. Podría ser esta que combina un poquito o la énfasis 2. Y ahí tiene una mejor presentación. Todo es cuestión de diseño y de cómo ustedes quieran presentar los datos en caso de que quieran o tengan que realizar una tabla o presentar una información en Excel. Como vemos, podemos configurar de tal manera que se vea muy vistoso. Y por último, nos pide que cambiemos los colores de las etiquetas de las hojas. Entonces, a la hoja especies, dándole clic derecho en el nombre, escogemos color de etiqueta. A especies le voy a agregar un color amarillo. A suficiencia le voy a agregar un color azul. Y a cálculos le voy a agregar un color rojo, bien patriota, amarillo, azul y rojo.
¿Ya? Perfecto. Entonces, con eso, chicos, llegamos a la parte final de esta práctica número 2 de Excel. Sí, esperando que este contenido sea de mucha ayuda para todos ustedes. Claro, especialmente para presentar los trabajos, ¿cierto? Pero bueno, les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en un próximo video. No se olviden suscribirse al canal para mayor contenido y también pues darle un me gusta al video que he compartido. Que pasen muy bien, muchos éxitos y bendiciones en cada uno de sus hogares.